¿Qué tal, muchachos? Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la literatura hispanoamericana. Comprende desde el periodo que se originaron las primeras culturas en nuestro continente hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI después de Cristo. En este periodo se desarrollaron tres grandes culturas: la azteca, la maya y por supuesto la incaica, también conocida como el Tahuantinsuyo, la más importante de toda América del Sur. Esta cultura tuvo manifestaciones muy propias que se expresaron en su literatura, a la que hoy llamamos literatura oral, y que llegó hasta nuestros días gracias a los cronistas que surgieron durante la colonia, quienes se encargaron de recopilar toda esta literatura y escribirla. Por eso es que hoy podemos conocerla. Vayamos ahora a conocerla un poquito más. Literatura prehispánica, llamada también literatura quechua, se desarrolló en Perú, Ecuador y Bolivia, y su idioma predominante fue el quechua, también llamado runasimi. Como los incas no conocieron la escritura, se pretende negar muchas veces la autenticidad de las creaciones literarias compuestas durante su dominación. Es la destrucción del imperio incaico la que opacó la madurez de esta literatura. Pero antes de entrar de lleno a la literatura prehispánica, tenemos que conocer primero su forma de pensar, es decir, su cosmovisión incaica. El hombre andino de la época prehispánica tenía al tiempo y al espacio como sagrados. Los accidentes geográficos que destacaban por su rareza fueron convertidos en divinidades dignas de adoración, así como los fenómenos de la naturaleza, los cuales eran objetos de culto y motivo para la celebración de las fiestas y rituales. En esta etapa, los incas dividían al mundo en tres partes: el Hanampacha, o mundo de arriba, donde se encontraban las estrellas, el sol, la luna, el arco iris; el Urimpacha, o mundo del centro, en donde estaba el hombre, las plantas, los animales, los fantasmas inclusive; y tenemos el Ujupacha, que es el mundo de abajo, donde estaban los muertos y los gérmenes. Estas tres zonas se comunicaban entre sí. El Urimpacha y el Ujupacha lo hacían a través de las pacarinas, como son las cuevas, las lagunas, los cráteres, los manantiales, etc. El Hanampacha se comunicaba con el Urimpacha a través del Inca, el hijo del sol. Los incas, ya sabemos que tuvieron como lengua oficial el runasimi, que era el habla de la gente. ¿Cuáles eran las características de la literatura prehispánica? La literatura prehispánica fue eminentemente oral, es decir, que era transmitida de padres a hijos a través de generaciones, conservándose en la memoria de los pueblos. Es en la época colonial que a través de los cronistas que esta literatura ha podido llegar hasta nuestros días. También era eminentemente agraria, es decir, que todos sus temas tratan acerca de la producción agrícola y el trabajo colectivo en el campo. Era anónima. Sus creaciones literarias, como las poesías, fábulas, mitos o dramas, carecen de autor, porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de toda la comunidad. También tenemos que era panteísta y animista. ¿A qué se refiere esto? Que su literatura tenía relación directa con los elementos de la naturaleza: el sol, la luna, el rayo, los cerros, las serpientes, etcétera, etcétera. Todos ellos eran seres animados, a los cuales rendía culto y adoración. Por eso es animista,
Todos ellos tenían vida para los incas. Era cosmogónica, ya que creían que la totalidad del universo era un único Dios y se sentían parte de él, como el Ixyatixi Viracocha, Dios del origen del mundo, el Runacama, creador del hombre, el Pachacama, creador de la tierra. También tenemos que era una literatura clasista, ya que la división del imperio estaba basada en clases sociales, los cuales trajo como resultado una literatura cortesana u oficial y una literatura popular o íntima, la cual trataremos más adelante. Era ágrafa, ya que no existía la escritura fonográfica, es decir, toda la literatura fue creada en lenguaje oral. Esta literatura ya sabemos que se practicaba de generación en generación. La poesía estaba unida a la música y la danza. Por lo general, la danza inspira el ritmo de la música y esta a su vez transmite al verso e impone su medida. Se puede hablar por ello de una métrica. Al principio se utilizó el ararek, metro de acuerdo con la escala pentatónica inicial de la música. Después vino una versificación más amplia. Generalmente, los versos no pasan de 10 sílabas métricas. Los más populares tienen 5 sílabas. ¿Cuáles eran las vertientes? Habíamos dicho anteriormente que la literatura incaica era clasista, es decir, tenía dos vertientes, la oficial, que eran dirigidas por la corte del Inca a través de los amautas, maestros encargados de transmitir la cultura del imperio. Ellos eran los filósofos, los consejeros y los historiadores. Cultivaron la poesía épica y el teatro. Eran poetas y funcionarios incorporados en la corte. Compusieron grandes poemas conmemorativos para celebrar y exaltar todo suceso de trascendencia política y social, las victorias guerreras, las victorias de los emperadores, las cosechas abundantes, la llegada de las lluvias, entre otros. También fueron autores de los himnos de invocación y agradecimiento a los dioses tutelares. Su influencia en la dirección de la cultura no quedó reducida a los yachayhuasis, que eran las escuelas de los hijos de los nobles, sino que además eran los instructores y consejeros de la nobleza durante la juventud y en ejercicio del poder. Luego tenemos la literatura popular o íntima, en la cual estaban las canciones y poesías que expresaban sentimientos del pueblo. Celebraba los diferentes sucesos del Ayllu, como la siembra, la cosecha, las fiestas familiares, etc. Esta literatura era transmitida por el arábico, que eran los cultivadores de las poesías líricas de amor y de la ausencia. Eran los poetas populares, creadores de la lírica. Ayudaban a los amautas en la composición de los cantares colectivos épicos líricos. A ver, aquí tenemos algunos ejercicios que vas a tener que resolver en tu cuaderno. Primero, ¿cuáles fueron las culturas prehispánicas más desarrolladas? ¿En qué lugares de América se ubican cada una? ¿Cómo se transmitió la literatura incaica hasta nuestra época? ¿Cuáles son las fuentes que nos hablan de la literatura prehispánica? Y vas a elaborar un organigrama visual acerca del tema que hemos tocado. Puede ser un mapa conceptual, un círculo concéntrico, un esquema de llaves o lo que a ti te parezca más conveniente. Eres libre para hacer el esquema que más prefieras. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de colocar sus comentarios abajo o sus preguntas si es que desean que les resuelva alguna duda. Y también para saber quiénes han estado presentes en esta clase. Nos vemos.